Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Debate 22. Este día vamos a platicar sobre el suicidio, tratar de entenderlo, no solamente desde la parte emocional, concretamente desde la parte psicológica, también filosófica y también como experiencia de vida. Para eso nos acompaña en el día de hoy Madeleine Martínez. Ella es escritora. Madeleine, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, muy buenas noches. Y también está con nosotros Juan Vargas, él es filósofo y psicólogo. Juan, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Bienvenido. Bueno, como lo decíamos, hay muchas perspectivas desde las cuales entender el suicidio. Por supuesto, es un tema difícil que aún en este momento se entiende poco desde estas perspectivas, pero vamos a intentarlo. Y la primera pregunta sería, Juan, ¿cómo se puede entender desde la psicología y desde la filosofía? ¿Qué es el suicidio? Lo primero que habría que entender sobre el suicidio es que es un fenómeno. O sea, es algo que acontece y que va formando parte de la realidad, no solo humana, sino como en sus distintos niveles, social, cultural. Y en ese sentido, pues lo primero que habría que entender es justamente en qué marco de la realidad es que hay que entender el suicidio, y es que forma parte de las acciones humanas. Entonces, como acción humana, pues es susceptible de ser estudiado desde distintos puntos de vista. Digamos, de forma más tradicional, la filosofía se preguntaría qué es el suicidio y cuál es su esencia, qué es lo que hace que el suicidio sea ese y no otro fenómeno. Y desde el campo psicológico, pues como campo de investigación que tiene, pues hay que analizar los tres niveles del comportamiento. ¿Qué es un pensamiento suicida? ¿Qué es un afecto? ¿Qué afectos se mueven en el tema del suicidio? ¿Y cómo o qué acciones emprende un suicida? Entonces, esa sería como en la tipología o el marco mínimo desde el que se encuadraría el estudio del suicidio. Me gustaría que nos comentaras, después de que platiquemos con Madeleine, sobre cuáles son los afectos que involucra el suicidio y cuál es la respuesta que se da filosóficamente a la pregunta que tú hiciste y que se planteó hace un momento de qué es el suicidio. Pero Madeleine, te hemos invitado porque tú eres escritora y has escrito un libro en particular sobre el suicidio. ¿Cuál es la experiencia que te has encontrado, no solamente a través de todo el proceso de la escritura de este libro, sino también al presentarlo en las escuelas, con los jóvenes? ¿Cuáles son las inquietudes que hay alrededor? Bueno, cuando yo empecé a escribir este libro, sí tuve un problema porque, como bien lo comentábamos, es un tema vasto que se puede ver desde diferentes puntos de vista. Entonces, abarcarlo ya en sí era un problema, porque la sociedad siempre lo tiene estigmatizado. La sociedad dice, no hables del suicidio. No, eso no está permitido, no lo hagamos. Y el querer escribirlo, por cualquier razón, sí me llevó muchos problemas. ¿Qué me enfrento ahora en las escuelas cuando voy a verlo? La verdad es que la adolescencia es una etapa que abarca la preadolescencia, la adolescencia y la adolescencia tardía, y es una etapa de varios cambios, en donde te quieres encontrar a ti mismo, en donde no sabes qué hacer, no sabes por dónde ir, y es la etapa donde tenemos más vulnerabilidad. Eso es un hecho. Nos enfrentamos a si hago esto malo, si no lo hago malo. Y cuando voy, usualmente los adolescentes no preguntan, porque es que me da miedo preguntar, porque si pregunto y lo hago, o si no pregunto y lo hago, o sea, es como toda una disyuntiva que llevan ellos. Lo que sí es, cuando yo he ido y les hablo de la experiencia, es bastante terrible que se acercan y lloran conmigo. Así tal cual, ni siquiera son para preguntar, simplemente me pasó esto, yo pasé por esto, y comienzan a llorar. La verdad es bastante terrible, triste. Digamos que encuentras una vulnerabilidad muy palpable y muy inmediata, al menos en los adolescentes a los que vas y les presentas el libro, y esto no sé, Juan, si nos tendría que llevar a pensar o, bueno, concluir, tal vez es muy ambicioso, que es no encontrarle un sentido a la vida y que por esa situación hemos pasado todos, y ahí están involucrados estos afectos de los que hablabas hace un momento, también esta pregunta filosófica, porque uno tal vez en ninguna parte de la vida se pregunta racionalmente si es así.
Yo creo que hay varias cosas en esto, ¿no? En primer lugar está el asunto de este encuentro con el tema de la muerte, ¿no? Suscita en nosotros y siempre que lo pensamos con autenticidad, estremecimiento. De hecho, Rosenzweig habla como la muerte o el contacto con alguien que muere, el temor, incluso la muerte, la angustia, forman un inicio del filosofar. Y tiene que ver con esta experiencia que cuenta Madeleine, pienso, sobre tocar las fibras más sensibles de quiénes somos. Entonces, por supuesto que la muerte cambia nuestra manera de percibirnos en el mundo. Y el riesgo de siempre estar frente a la muerte, de saber que viene o que va a llegar, pero que pues al final no podemos tener como tal una experiencia directa de la muerte. Voltaire hablaba de justo experiencias, pero como de segundo orden, ¿no? Veo morir a alguien, siento el duelo cuando alguien pues justo se separa, muere, pero no podemos vivir nuestra propia muerte. Eso suena hasta paradójico. Claro. Ahora, creo que un factor importante es no reducirlo solo. Es decir, no es un asunto unívoco o únicamente causado por una sola realidad. Entonces, no solo el suicidio se genera por la pérdida de sentido. Son muchos los factores. De hecho, creo que podríamos como identificar 3 factores generales que ayuden como a tipificar el suicidio, ¿no? El tema de los problemas mentales, el asunto de las drogas y asuntos de tipo más existencial, crisis, dificultades, problemas que vamos enfrentando en la vida y que no podemos resolver, justo en función de lo que causa o de lo que está detrás de la sintomatología suicida, es que nosotros podemos hacer una aproximación clínica más adecuada, ¿no? Es importante esto que nos estás diciendo porque ahora que vayamos a una pausa y regresemos, nos gustaría también que nos platicaran cuál es la impresión o cuál sería la conclusión que se tiene, porque hay suicidios, es decir, si una persona muere, hay dolor alrededor, pero si una persona muere por una enfermedad es más aceptado que si una persona se suicida. Es incluso para uno de familiar o de amigo, hay algo de culpa o de vergüenza al aceptar que hay una persona cercana que tomó esa decisión. ¿Y qué tan válido o legítima es esa decisión y por qué se ha estigmatizado tanto alrededor de los años? Vamos a una pausa y volvemos. Continuamos en Debate 22 esta noche platicando sobre el tema del suicidio y Madeleine Martínez, tú eres escritora, has presentado en distintos lugares este libro sobre el suicidio y cuando te hicimos la invitación para el programa yo te preguntaba que cuál era tu motivación personal y te lo volvemos a preguntar porque en este sentido tú tienes una experiencia muy cercana. Sí, así es. Mira, hace 7 años se suicidó mi hermano. A raíz de ahí empecé a escribir este libro. Como bien lo comentábamos, como nadie quiere hablar del tema, evidentemente nadie tiene la precaución o el apoyo para prevenir. Y si bien es cierto que dicen que la falta de información es lo que te causa lo que hagas, sea que no cruces la calle bien porque no leíste bien cómo se va a cruzar, este también es un tema. La gente siempre trata de huirle. Cuando mi hermano se suicidó, nosotros no queríamos decirle a nadie qué había pasado, precisamente por este temor o miedo a ser juzgados, cosa que no tendría que ser, porque se muere gente tomando, se muere gente en una sobredosis. Pero ¿por qué precisamente el suicidio? Si es una forma de morir, ¿por qué no lo hablamos tal cual es? Y esta vez, más bien, a su vez, es el miedo de que la cadena se vuelva a repetir, que creo que es una de las causas que la gente toma muy en serio para no hablar y no sacarlo como tal. Es como si diera una vergüenza social alrededor del tema, ¿no? Es que es una realidad que va confrontando uno de los aspectos de cohesión social más importantes, que es justamente la promoción de la vida.
Entonces, que alguien elija renunciar a este aspecto tan fundamental se vuelve crítico para una sociedad. Entonces, el estudio, digamos, sociológico también del asunto se vuelve importante. Durkheim, por ejemplo, habla justamente de este aspecto como más en la esfera de lo social, porque no es una decisión que solo trastoque la vida del que renuncia a ella, sino que va afectando de distintos modos, distintos niveles de realidades, ¿no? Lo social, lo personal, por supuesto, lo personal de modo radical, ¿no? Claro. Porque es ponerle fin a la vida, pero trastoca aspectos de dimensiones sociales, de dimensiones culturales incluso. Pero Juan, por ejemplo, desde el punto de vista psicológico, tú como psicólogo, ¿qué nos dirías del perfil entonces que tiene una persona suicida? Porque tomar la decisión tampoco es fácil, puede hacer que uno de los factores de cohesión social sea la promoción de la vida. Pero tomar una decisión de acabar con esa vida no es fácil. Entonces, en realidad, se juzga a una persona que se suicida de poco valiente o de muy valiente o de... ¿Cuál es un perfil realmente que se ajuste a alguien que toma esta decisión? Yo creo que el problema de los perfiles son dos. El primero es que siempre que hay un perfil, por asociación uno va identificando ciertos rasgos que no siempre coinciden con eso y entonces se va asustando, ¿no? Así como palomeando una lista. Entonces, ese es el riesgo de los perfiles y de hacerlos demasiado públicos o de hacerlos... darles demasiado valor. Exacto, dentro de un espacio no clínico o no diagnóstico. Pero además creo que el problema de los perfiles es que tienden a simplificar el problema. Es decir, en un paciente o en una persona con una ideación suicida no es lo mismo a alguien con comportamiento suicida, que no es lo mismo a alguien que tiene trastorno de comportamiento suicida, ¿no? Entonces, no solo hay este asunto de los tipos o de la tipología, sino de los grados. Entonces, por ejemplo, tenemos pacientes con esquizofrenia o con trastorno bipolar que pues tienen por su mismo padecimiento una probabilidad mucho mayor de acercarse o de acceder a conductas suicidas o a comportamientos suicidas. De hecho, el DSM-5 considera como un rubro de evaluación mental este aspecto de los riesgos suicidas, ¿no? Entonces, cada uno de los trastornos que va analizando tiene su especificidad. El 5%, por ejemplo, en el caso de la esquizofrenia, en el caso de la psicosis no está definido, en el caso del trastorno bipolar, por ejemplo, son 15 veces más de que una persona, pues digamos, que no presenta esta condición. Entonces, vamos viendo que son en realidad multifactoriales. Ahora, yo a nivel más general los calificaría simplemente como racionales e irracionales. Es decir, aquellos que están motivados por una decisión, por ejemplo, hay suicidios de tipo político o de tipo filosófico, que buscan aleccionar al mundo o a la sociedad de alguna manera, y hay suicidios por desesperación o por enfermedad que se acercan más a lo irracional, ¿no? Por fanatismo religioso, en fin. Creo que esta categoría nos ayuda a situar de entrada qué tipo de atención teórica y terapéutica podemos dirigir a este caso. Más allá de estas categorías que son importantes que las menciones ahora, porque viene a colación, digamos, con lo que íbamos a platicar enseguida, que es por qué un suicidio, cuando una persona está en una manifestación y decide inmolarse, por ejemplo, es un acto que puede a veces calificarse como heroico. Sin embargo, una persona que atraviesa por una crisis o que simplemente dice yo no quiero enfermarme más y quiero terminar con mi vida en este momento, es mal vista, se condena. Hay casos en donde sí se legitima el suicidio socialmente y hay casos en donde no, incluso desde la religión o desde la psicología misma, colectiva. ¿Por qué, Madeleine? Sí, tuve la oportunidad de checar que sí, cuando se hacen como por religión, sí, los apremian, ¿no? Como es Nirvana, los Kamikaze, y todos esos sí están bien vistos, porque al final estaban dando una idea de heroísmo, una idea de lealtad. Pero cuando se hace por uno solo o por una persona, estaba viendo también el caso de una chica que se suicidó con su novia.
porque no la entendían. Eso como son de terceros, ¿no? Sí. En el caso de suicidios por terceros. Yo no los juzgaría si son buenos o son malos. Al final es una decisión que cada uno toma. Como uno decide bajar de peso, también uno decide quitarse o no la vida. Pero seguramente toda aquella persona que está pasando, o la mayoría de los casos, que toma esa decisión es una persona que está sufriendo, que quiere alejarse de los problemas y que no le haya motivo alguno a vivir. Sobre esto que comentas, creo que es importante llamar la atención sobre el tema del juicio, ¿no? De pronto, como cultura, tendemos actualmente, es una tendencia, me parece, actual de nuestra cultura, a rechazar el juicio a priori, ¿no? O sea, cualquier juicio es negativo finalmente, o sea, hacer un juicio sobre cualquier comportamiento parece negativo, pero creo que bien entendido, un juicio valorativo siempre es importante para dar encuadre, no solo a nivel ético, sino también para una comprensión adecuada. O sea, no solo creo que sea suficiente el tema de la descripción, ¿no? O sea, estas son las causas o estos son los acontecimientos que va pasando a alguien, sino que también es importante valorar aquellos aspectos o sí, tomarlos en consideración para una valoración de ese tipo, ¿no? Pero, digamos, ahora que Madeleine mencionaba lo de los suicidios por religión, hay religiones que lo valoran, o al menos que socialmente se transformó el suicidio como en una utilidad y en un acto necesario para la sociedad o para una mejor sociedad desde su perspectiva, y hay religiones que lo condenan y que entonces uno también, si pertenece a esa religión o no pertenece a esa religión, está sugestionado por esos juicios morales también de los que tú hablas. Sí, eso depende, o sea, eso se construye, digamos, socialmente en términos generales, en función de los valores de del mismo horizonte cultural. Yo lo que me refería en principio es que no tenemos que tenerle miedo a un juicio valorativo de las conductas humanas. Justamente la psicopatología de alguna manera no solo es descriptiva, sino también valorativa. Si ven ciertos comportamientos, riesgos suicidas, es porque hay de fondo un interés por preservar la vida, por ejemplo. Entonces, este asunto de la vida es universalmente valioso, al menos en términos culturales, ampliamente difundido como un valor casi, si no es que universal. Entonces, en ese sentido, el suicidio casi siempre, salvo estos casos heroicos, que no siempre, ni siempre son reconocidos así, ni todas las culturas los tienen, pero que van más o menos apareciendo en la historia de la cultura, pues nosotros podemos orientarnos con base en estos elementos en una especie como de valoración, ¿no? No un juicio contra la persona, sino una valoración del acto suicida, ¿no? Del acontecimiento. Nos gustaría, Juan, que regresando también del corte, vamos a un nuevo corte, que regresando pudieras explicarnos estas valoraciones, porque sí me parece importante terminar de entender, hasta el momento es difícil entender por qué a veces se legitima, por qué se condena tanto, qué tanto derecho tiene una persona para decir o para decidir poner fin a su vida, cuando debería ser también un derecho, o eso se podría entender desde alguna perspectiva social e incluso religiosa. Vamos a una pausa y volvemos. Continuamos con Madeleine Martínez, ella es escritora, ha escrito un libro sobre el suicidio. ¿De qué se trata este libro, Madeleine? ¿Cuál fue la investigación que realizaste y qué es lo que realmente publicas? Es un cuento dirigido para los adolescentes. De hecho, trae dibujos para que sea un poco más digerible para la población a la que va dirigida. Es la historia de Rebeca, es una chica que se suicida en su baño y que se manda al limbo. Es tomando un poco lo que estábamos comentando de la parte religiosa. Como tal, no pretendo entablar en una religión en particular, simplemente se manda en un limbo. Encuentra a un ángel que le empieza a ver todos estos círculos que yo los manejo,
que son el círculo de prioridades. El primero es el de la familia, el de los parientes, el de los amigos, la escuela. Lo manejo en prioridades para que también no solamente hablemos de yo joven me quiero matar, yo joven mi problema y yo sufro, sino también para ver un poco más allá de mi mamá también está pasándola mal porque ella trae sus problemas. Mi hermano está pasándola mal porque él tiene otros problemas. Y no nada más cegarnos, que es lo que mucha gente habla de que el suicidio es egoísta. Esa parte la quise quitar y que también se pudiera ver lo principal de la vida, ¿no? Que es tener una familia, unos amigos, en un futuro, pues obviamente tener una pareja y morir, ¿no? Pero morir pues como de una forma natural. Lo manejo de esta forma porque si bien nosotros o la mayoría de la gente es creyente, no quería meterme con estas cuestiones del pecado capital, porque realmente es por eso una de las situaciones por las que la gente no quiere hablar del tema, porque cree que estamos haciendo algo malo, porque exactamente, algo moral, y que dicen, es que uno de los mandamientos te dice que no matarás, y lo estás haciendo porque te estás matando. Entonces eso es lo que crea y lo que pretendo romper con el libro, que la gente lo vea como, ya se suicidó, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Y qué viene después de eso? Y esto nos lleva, Juan, a la parte de la valoración de la que te pedíamos que por favor nos dijeras cómo se podrían entender estas valoraciones, porque, claro, finalmente, aunque no seas creyente, sí hay una condena social para decir, no, hiciste sufrir. El tema del valor, me parece, puede abordarse igual de varios sentidos, pero creo que en nuestro contexto tiene que ver con dos. Uno, que podríamos llamar ético, o si queremos axiológico, es decir, un juicio sobre la prudencia o sobre el sentido por el que hacemos determinada cosa. Y un juicio también se puede construir según valores culturales o religiosos, ¿no? Entonces, el problema con esta forma de valorar a veces es que pues no forma parte reflexiva de la persona. ¿Por qué es malo mentir? A veces no lo pienso, sino que simplemente sé que es malo porque me lo han inculcado, porque es una cultura, y entonces a veces no me apropio de la responsabilidad de no mentir, sino solamente de la culpa. Sé que es malo, me siento culpable de mentir, pero eso no me compromete a dejar de hacerlo, porque no hay una reflexión auténtica. Cuando nosotros, y eso es a lo que iba, cuando nosotros descubrimos el valor de la vida en sí misma, no porque sea malo suicidarse, o no porque sea malo cualquier otro camino, sino que hay una comprensión del valor de las cosas, entonces la clave cambia y podemos entrar a la dimensión de la responsabilidad, ¿no? Que es el asunto estrictamente ético. Totalmente ético. Bueno, hay un filósofo del que platicábamos hace un momento, Mainlander, que dice que eso creo nunca ocurrió, cuando el Estado proporcione una situación de bienestar absoluto, va a llegar el aburrimiento del ser humano y entonces se van a cometer más suicidios. Llama la atención porque esto se escribió hace muchísimos años y puede verse en parte reflejado como una profecía o como un escenario a futuro que él pudo ver, porque efectivamente en países donde uno dice las cosas están más resueltas, hay menos problemas que resolver, que son estos países como Noruega, Finlandia, las cifras de suicidio son altas. Incluso en México mismo, Yucatán ha salido varios años como el estado donde mayor suicidio se cometen. ¿Qué opinan de esto, Juan? Creo que parte de algo hasta cierto punto ficcional. O sea, creo que de entrada no es posible satisfacer las necesidades humanas plenamente, ¿no? O sea, el hecho mismo de que nos vayamos desenvolviendo históricamente hace que surjan nuevas necesidades que tiempo atrás no teníamos. Entonces, en ese sentido, es de entrada asignarle demasiado poder al Estado dentro de nuestra vida como para que sea el responsable de satisfacer todas nuestras necesidades. Pero además creo que es una hipótesis inviable en el sentido de que no responde a una realidad fácticamente alcanzable. Entonces, partiendo de ese presupuesto, me parece que aunque lógicamente pudiera ser plausible el argumento,
creo que no se dan las condiciones materiales para que eso suceda. Madeleine. Pues si lo llegamos a pensar, si es que eso llegara a pasar como comentas, aún así, ¿qué caso tendría la vida si todo te lo tendrían resuelto? Si ya por ti no harías algo que valiera la pena. Yo creo que eso es lo que ha pasado, que hemos sobrevalorado las cosas. Hemos puesto de, si tú tienes un mejor carro, eres una mejor persona. Y hacemos lo que comentas. Mientras más necesidades cubrimos, más necesitamos y se vuelve una cadena y al final no va a bastar, porque no vas a hacer algo que te sienta pleno, que te sientas bien y va a terminar en un suicidio. Además que la tendencia actual del Estado es a crear necesidades para surgir y seguir alimentando este como monstruo del consumismo. Entonces, creo que en ese sentido la tendencia más bien es a crear cada vez más necesidades más que a satisfacerlas. O conflictos, porque finalmente, bien lo dices, creo que hacemos parte de un sistema que se está alimentando no solamente de la solución de problemas o de la simulación de solución de problemas, y nosotros hacemos parte de ese sistema, aunque haya ciertos grupos en rebeldía. Pero bueno, lo interesante me parecía de esto era ver la contraparte de si el suicidio es como una contraparte de la felicidad o de una vida plena o no, porque en parte creo que era lo que él trataba como de explicar. Está llegando el fin del programa, me gustaría que nos dieran una conclusión con una pregunta que les planteaba hace un momento. ¿El suicidio es una opción de vida o no? Juan. De modo tajante, yo creo que no. O sea, la respuesta es no, porque no vives después del suicidio. No es una opción de vida, no es un camino a transitar. Es más bien decidir que la vida no tiene sentido y terminar con ella. Es como decía Camus, es la pregunta auténticamente filosófica. Es preguntarse el sentido de la vida. Y yo creo que en el preguntarse se definen muchas cosas. Se define la posibilidad de llegar justo a descubrir el valor de la vida y que es posible construir un camino de felicidad, ¿no? Madeleine Martínez. No, definitivamente no lo es. No. Creo que la vida, a pesar de que todos tenemos altibajos, tenemos a alguien que nos espera en casa y tenemos que tener esa esperanza, aunque sea mínima, pero sabemos que está ahí y que podemos ser mejores y que podemos hacer algo grande con nuestras vidas, porque es la única que tenemos. Pues muchísimas gracias a los dos por acompañarnos, por darnos esta perspectiva del suicidio, no solamente desde la parte académica, intelectual, también desde la parte sí intelectual, pero también de experiencia de vida y la experiencia que has tenido también con los grupos con los que te has encontrado, Madeleine. Creo que es muy importante, sobre todo por lo que hemos visto a inicios de año, especialmente en el país, y lo que vemos frecuentemente en todo el mundo. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias. Gracias a usted por acompañarnos.